¿Qué pasaría si te dijera que aquello que has estado buscando durante toda tu vida, el poder, la claridad, la conexión, la libertad, en realidad nunca estuvo ausente, solo fue malinterpretado, visto desde un ángulo distorsionado? ¿Qué pasaría si la verdadera razón por la que todo parece estar atascado, por la que tus manifestaciones se escapan de entre tus manos, justo cuando parecen estar tan cerca, fuera que has estado buscando algo en lo que ya estás inmerso, intentando recibir aquello de lo que ya estás hecho, aquello que fluye en tu propia esencia? No es que lo estés haciendo mal, no se trata de incapacidad ni de fracaso, es que te han entrenado desde niño a buscar a Dios como algo separado, como un ser lejano, distante, al que hay que suplicar. Te han enseñado a imaginarlo como un juez que recompensa el esfuerzo, un ser al que hay que demostrarle tu valía, casi como si tuvieras que ganarte su atención. Y entonces fuerzas, intentas, empujas, te desgastas, y en ese esfuerzo constante, tu frecuencia se quiebra, tu sistema nervioso se contrae, tu respiración se vuelve corta. El flujo deja de fluir, porque la manifestación nunca florece desde un estado de tensión y agarre, no con control, sino con coherencia. Te han repetido que Dios está por encima, observando, juzgando, pero la mecánica cuántica susurra algo diferente, algo mucho más cercano, mucho más íntimo. Nos dice que el observador es el creador, y tú no eres simplemente observado. Eres la propia lente que trae la realidad a la forma, la ventana a través de la cual lo infinito se convierte en materia. Cuando entiendes quién es Dios a través de la lente cuántica, no como un concepto abstracto, sino como una frecuencia viva, todo cambia. De repente ya no estás esperando una señal, tú eres la señal. Ya no estás intentando forzar la alineación. Tú eres el campo mismo de alineación. El mecanismo no es el esfuerzo. El mecanismo es la resonancia. Mira, cuando hablamos de manifestación cuántica, no estamos lanzando palabras sofisticadas al aire para sonar profundos. Estamos nombrando la verdad más honda de tu ser. La misma inteligencia cósmica que hace girar galaxias, que canta estrellas a la existencia, está pulsando ahora mismo en tus células, en tu respiración, en tus pensamientos, en tu atención. El llamado efecto observador nos muestra una ley tan simple como sagrada. Aquello en lo que enfocas tu atención se colapsa en forma, pero el colapso no es un acto violento, no es destrucción, es cristalización. Es un matrimonio entre tu frecuencia interior y el campo de potencial infinito. Dios, entonces, no es un titiritero que mueve hilos a capricho. Dios es el campo mismo, la conciencia detrás de las partículas, el ritmo detrás de lo visible. Y tú, cuando dejas caer el miedo para entrar en la presencia, cuando pasas de pensar a simplemente ser, te conviertes en el puente. Pero perdemos ese puente cuando comenzamos a perseguir, cuando suplicamos, cuando nos preocupamos por el cuándo, el cómo y el porqué de que aún no haya sucedido. Eso no es fe. Eso es incoherencia de frecuencia. Es como intentar controlar el océano con una simple taza, como tratar de atrapar la luz cerrando el puño con fuerza. No funciona, no puede funcionar, porque la vibración del control es fundamentalmente distinta de la vibración de la creación. No puedes manifestar desde la disonancia, no puedes recibir desde la resistencia, no puedes encarnar a Dios mientras en lo profundo de ti mismo sigues creyendo que no eres digno. Así que déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar ganarte lo que ya es tuyo? ¿Qué pasaría si dejaras de esperar permiso para ser lo que ya eres? Porque no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres. Y lo que eres no está separado de Dios. Eres la conciencia localizada de ese campo infinito, jugando temporalmente al juego de la limitación. Pero en el instante en que recuerdas, realmente recuerdas, quién eres y de dónde vienes, el campo responde de inmediato, no porque te esté premiando, sino porque has regresado a la coherencia, has regresado a la resonancia, has vuelto al lenguaje nativo del quantum, que no son palabras, sino sentimiento.
emoción, encarnación. Imagina un conjunto de diapasones. Dios no es una torre lejana enviando señales desde el cielo. Dios es el diapasón primordial, y tú eres el eco. La verdadera cuestión es, ¿estás resonando con la verdad de tu ser o con el ruido de tu condicionamiento? Porque cuando tu señal coincide con la fuente, las líneas de tiempo colapsan, los milagros se vuelven normales, cotidianos. La espera termina, no porque algo llegue de fuera, sino porque eres tú quien llega. Llegas a la alineación, llegas al reconocimiento, llegas a un estado en el que lo exterior refleja lo interior con una precisión sobrecogedora, y todo comienza, no con más hacer, sino con un saber más profundo, conocer quién es Dios a través de la vibración, a través de la ley de coherencia, a través de la verdad de lo que sientes en tu interior, ese pulso sagrado que late bajo el ruido, esa quietud que existe debajo de la lucha, ese saber que vive debajo de la necesidad. Dios no es un ser en el cielo que se encuentra lejos, es el campo cuántico, vivo dentro de ti. Solía pensar que rendirse significaba debilidad. Creía que dejar de esforzarme era rendirme, que soltar el control haría que todo se derrumbara. Pero la verdad era la opuesta. Todo se estaba derrumbando precisamente porque no estaba soltando. Porque me aferraba con tanta fuerza a los resultados, al tiempo, a la imagen mental de cómo debía verse, que estaba asfixiando el flujo que intentaba bendecirme. No estaba alineado, estaba gestionando, microgestionando lo infinito, como si yo supiera más que la propia vida. Y tal vez tú también lo has sentido, esa tensión en el pecho cuando lo que deseas aún no llega, esa compulsión de revisar una y otra vez, de mirar la pantalla, de preguntar en silencio, ¿por qué todavía no? Crees que estás siendo espiritual, pero por debajo tu sistema nervioso está en modo supervivencia. Detrás de cada afirmación positiva, tu cuerpo se está preparando para la decepción, y el campo cuántico no responde a lo que dices, responde a lo que señalas con tu vibración. No puedes fingir seguridad, no puedes hablar por encima de la incoherencia. El universo no escucha tus palabras, está leyendo tu frecuencia. Y aquí es donde entra la encarnación. Aquí es donde el conocimiento de Dios deja de ser un concepto y se convierte en calibración, en un ajuste físico, tangible, porque cuando sientes a Dios, no como una idea, sino como una presencia real en tus células, algo verdadero sucede. Tu sistema se suaviza, tu respiración se expande, tu puño se abre, y de repente, el campo que parecía lejano empieza a responder con una claridad sorprendente. Este es el gran paradojo del quantum. Cuanto más persigues, más se te escapa. Pero en el momento en que te conviertes, en el momento en que encarnas aquello que creías necesitar, el mundo se reacomoda para reflejarlo. Y no es porque lo hayas forzado, es porque lo has igualado. Has sintonizado la frecuencia. Por eso los milagros parecen suceder de la nada cuando la gente se rinde. No es que la vida sea cruel y solo entregue cuando dejas de importar, sino porque rendirse a menudo crea una entrega vibracional, un soltar del control. Y en esa apertura, en ese vacío, el campo finalmente puede responder. Ahora bien, ¿qué pasaría si no necesitaras romperte para llegar a ese estado? ¿Qué pasaría si pudieras elegir la coherencia antes del caos, la quietud antes de la tormenta, no evitando tus emociones, sino alquimizándolas, dejando que el miedo se mueva, que la duda hable, que la presión suba, y permaneciendo contigo mismo de todos modos, respirando a través de ello, escuchando más profundo, sin corregir, solo sintiendo, hasta que el ruido se disuelve y la señal regresa. Esa señal es Dios, no una voz retumbando desde las nubes, sino un saber suave y constante que vive bajo tus pensamientos, una corriente de inteligencia tejida en tus huesos, la geometría sagrada de tu propio latido sincronizándose con el ritmo del cosmos. Y cuando recuerdas eso, cuando recuerdas que la misma inteligencia que orquesta las estrellas está presente en tus elecciones, en tus deseos, en tu tiempo, todo se suaviza. Dejas de pelear contra la demora,
dejas de desconfiar del silencio, comienzas a confiar en la quietud, no como ausencia, sino como preparación, no como rechazo, sino como refinamiento, porque el campo no olvida, el campo no retiene, el campo no tiene favoritos, simplemente refleja, amplifica, resuena, y la pregunta nunca es cómo lo consigo, sino ¿qué estoy siendo? Y en esa pregunta, tu realidad entera empieza a girar, porque ya no estás rezando a un poder externo, estás alineándote con la fuente dentro de ti, ya no pides sobras, estás comandando con coherencia, no exigiendo, sino emanando, no con agresividad, sino con esencia. Y cuanto más profundamente lo sientes, no solo lo piensas, lo sientes, más inevitables se vuelven tus manifestaciones. No porque al fin lo estés haciendo bien, sino porque finalmente estás siendo quien eres. Hubo un momento, silencioso, casi invisible, en el que comprendí que no estaba esperando al universo, estaba esperándome a mí mismo, a dejar de actuar, dejar de sobreexplicar, dejar de filtrar mi esencia a través del lente del miedo. Repetía una y otra vez que confiaba en el proceso, pero mi cuerpo contaba otra historia. Mi mandíbula estaba rígida, mi respiración superficial, mis pensamientos giraban en círculos interminables, porque incluso mientras decía en voz alta, me rindo, en secreto seguía gestionando, seguía intentando controlar. Estaba escaneando el futuro, preparándome para la decepción, esperando que Dios me entregara aquello que en el fondo no creía poder sostener. Y en esa fractura sutil, esa desalineación entre mi mente y mi sistema nervioso, bloqueaba precisamente lo que estaba llamando. Este es el sabotaje silencioso del que casi nadie habla. No son siempre los grandes miedos los que nos detienen, sino las tensiones invisibles, los "y sí" que susurran debajo de nuestras afirmaciones, la duda disfrazada de planificación, el temor vestido con la máscara de la estrategia. Pero lo cuántico no se deja engañar por la intención, no responde a las palabras bonitas ni a los rituales elaborados, refleja lo que encarnas, y la encarnación no es una actuación, es una señal viva, una coherencia entre pensamiento, emoción y campo. No puedes engañar al campo, solo puedes convertirte en él. Y aquí es donde el verdadero conocimiento de Dios se convierte en el acceso directo, no el Dios de las reglas, no el Dios de la recompensa y el castigo, sino el Dios que simplemente es, el Dios que respira en ti, que se mueve en todo, que no juzga porque lo abarca todo. Ese campo no exige creencia ciega, exige resonancia. Así que cuando te afinas, no solo intelectualmente, sino visceralmente, a la verdad de que ya estás sostenido, ya eres elegido, ya eres parte de la inteligencia divina que orquesta todas las cosas. Tu vibración entera cambia, tu postura se suaviza, tu mirada se aclara, y sin esfuerzo comienzas a emitir la frecuencia de lo inevitable, porque ahora ya no vibras con carencia, vibras con certeza. Te conviertes en la flor que se abre al sol, no porque intente impresionar al cielo, sino porque abrirse es su naturaleza. Te vuelves como la ola que regresa al océano, no porque estuviera equivocada al elevarse, sino porque volver es su ritmo. Y en ese ritmo encarnado la realidad responde. Las líneas de tiempo se pliegan, las personas aparecen, las oportunidades emergen, no de manera aleatoria, sino rítmica, en sincronía con tu señal. No es magia, es física, es coherencia. Piensa en tus deseos como canciones que ya están sonando en una estación determinada. Si tu cuerpo, tu frecuencia, está sintonizado con ruido estático, nunca podrás escucharlas. Pero cuando regulas, cuando regresas, cuando recuerdas, la música se vuelve clara. Entonces, ¿cómo se regula? ¿Cómo se sintoniza? Respiras, sientes, observas la resistencia sin identificarte con ella. Permites que el dolor se eleve sin intentar arreglarlo. Recuerdas que Dios no está únicamente en el resultado final, sino en este mismo aliento, en este preciso momento,
y en el instante en que dejas de intentar llegar allí, ya estás en casa. No es un camino que caminar, es un estado que recordar. No necesitas hacer más, necesitas ser más aquí, más abierto, más honesto contigo mismo acerca de dónde has estado apretando, de cuán profundo has intentado ganarte lo que siempre fue tuyo, porque el universo no te está probando, te está esperando, a que dejes de fingir, a que dejes de demostrar, a que empieces a recordar. ¿Recordar qué? Que eres el campo, que no estás separado de la fuente, que no manifiestas desde la carencia, sino desde la verdad. Y cuanto más te apoyas en esa verdad, no como concepto, sino como frecuencia viva, más la vida se inclina hacia ti. No porque la controles, sino porque estás en coherencia con ella. Existe un tipo de dolor silencioso, casi invisible, que aparece cuando sabes en lo profundo de tu ser que estás hecho para más, pero no logras acceder a ello. Es como una frustración a nivel del alma, como estar de pie al borde de algo vasto y hermoso, observando cómo los demás cruzan, mientras tú permaneces atrapado detrás de un muro invisible. Lo intentas todo. Aplicas herramientas mentales, repites las palabras correctas, visualizas, escribes en tu cuaderno de manifestaciones. Y aún así, nada se mueve. Y entonces comienzas a preguntarte, ¿hay algo mal conmigo? ¿Será que no estoy lo suficientemente sanado? ¿No soy lo bastante espiritual? ¿No estoy verdaderamente alineado? Pero escúchame bien ahora. No hay nada roto en ti. No falta nada en ti. No estás bloqueado, simplemente estás transmitiendo en dos frecuencias a la vez. Una dice, estoy listo. La otra susurra, pero estaré seguro si llega. Y el campo escucha ambas. No manifiestas desde lo que deseas creer. Manifiestas desde lo que tu cuerpo realmente siente. Aquí es donde la mecánica cuántica revela la verdad que muchas veces la religión ha envuelto en misterio. Dios no responde a la obediencia ciega. Dios responde a la resonancia. Y la resonancia no se puede falsificar. Solo se puede regresar a ella, porque Dios, el campo cuántico, la inteligencia divina, no está tomando decisiones por ti, está reflejando la señal dominante de tu ser. Y si tu señal dice, lo quiero pero no me siento seguro para recibirlo, el campo retrasa, no como castigo, sino como inteligencia, como protección, como coherencia. Entonces la verdadera pregunta se convierte en, ¿puedo hacer de la seguridad mi nueva señal? ¿Puedo permitir que mi sistema nervioso se sienta seguro en la abundancia, seguro en la visibilidad, seguro en la expansión? Porque hasta que el cuerpo no se sienta seguro, el alma no puede aterrizar. Hablamos con frecuencia de la fe o la creencia, pero la fe habita en la mente. La seguridad, en cambio, vive en el cuerpo, y el cuerpo es el transmisor, el cuerpo es el puente. Por eso puedes pasar todo el día pensando en pensamientos de abundancia, pero si tu estómago se contrae cada vez que abres tu cuenta bancaria, sigues transmitiendo carencia. Estás diciendo una cosa, pero tu campo está vibrando otra. Entonces, ¿cómo cambias? Comienzas a suavizar. Aprendes a orientarte hacia la seguridad. Entrenas a tu cuerpo para reconocer la expansión no como amenaza, sino como verdad. Esto no se trata de ignorar el miedo, se trata de crear nuevos patrones de presencia. Y todo comienza con la respiración, lenta, plena, sentida. Luego con la pausa, elegir quedarte con la sensación en lugar de huir de ella. Después con la pregunta, no, ¿cómo consigo lo que quiero? Sino, ¿cómo puedo sentir a Dios aquí, en este mismo instante, incluso antes de que llegue? Y la respuesta llegará, no en palabras, sino en sensación, una suavidad, un asentamiento, un calor detrás de las costillas, una exhalación suave que susurra, no necesito perseguir esto, ya lo contengo, porque sí, lo contienes. La misma frecuencia que crea mundos vive en ti. La misma energía que sostiene galaxias está sosteniendo ahora mismo tu corazón. No eres un mendigo a los pies de lo divino. Eres lo divino en forma,
aprendiendo a recordar su propia luz. Y cada vez que eliges confiar en eso, descansar en eso, incluso cuando nada afuera ha cambiado, lo cambias todo. Estás colapsando líneas de tiempo, estás redirigiendo la señal, te estás convirtiendo en la frecuencia del cumplimiento, ahora, no algún día, ahora. Y el campo cuántico, Dios, la fuente, la inteligencia infinita, no opera en el tiempo, opera en el tono, y cuando tu tono cambia, tu línea de tiempo también lo hace. Así que respira de nuevo, siente de nuevo, recuerda de nuevo, no con esfuerzo, con esencia. No estás separado del milagro, tú eres el ambiente en el que ocurre. Yo solía creer que la alineación significaba estar siempre bien, siempre seguro, siempre en una vibración elevada y luminosa. Pensaba que estar alineado era no sentir dudas, no atravesar sombras, no tener contradicciones. Pero la verdad más profunda es mucho más tierna y, paradójicamente, mucho más liberadora. La alineación no significa perfección, significa honestidad. Significa ser sincero con lo que está vivo dentro de ti y aún así elegir la presencia. Aún así, elegir permanecer abierto. Aún así, elegir sentirte seguro, incluso en lo desconocido. Porque seamos realistas, lo desconocido es donde vive la magia. El borde de lo que no puedes controlar es exactamente el umbral de la manifestación. Y Dios, el campo, la conciencia infinita, no es un genio que concede deseos solo cuando eres perfecto. Es un espejo que responde cuando estás presente. No cuando finges, no cuando intentas pensar por encima de tu miedo, sino cuando estás contigo mismo de verdad. Cuando abrazas tu propio temblor sin juicio, cuando haces espacio para tu duda sin dejar que conduzca tu vida. Eso es lo que cambia la señal. Eso es lo que crea coherencia. Porque la verdad es que al campo cuántico no le importa lo espiritual que suenes, no le importa cuántos tableros de visión hayas hecho, ni cuántas horas medites. Responde a tu estado sentido, a la postura emocional que se encuentra debajo de tus pensamientos. Así que si tu cuerpo todavía está en lucha o huida, si sigue escaneando pruebas, si sigue cuestionando tu valor, no importa cuán bellas sean tus intenciones, sigues transmitiendo desde la fragmentación. Y la fragmentación no magnetiza, repele. Por eso ves a personas que hacen todas las cosas correctas y aún así nada se sostiene. Porque su energía es inconsistente. Su ser está dividido. Una parte quiere el milagro. La otra parte no se siente segura para recibirlo. Y el campo escucha ambas. Entonces, el verdadero trabajo, el trabajo sagrado, se convierte en aprender a crear seguridad interior. Ahora, no esperar al dinero, a la pareja, a la señal, al gran avance, sino cultivar una frecuencia de plenitud por adelantado, no porque intentes manipular la realidad, sino porque esa es tu realidad esencial. Esa es la verdad de quién eres cuando no estás en modo supervivencia. Y aquí está el secreto. La seguridad no es un estado que esperas, es una señal que emites. La envías a través de tu respiración, a través de la manera en que te sientas contigo mismo, a través de la forma en que dejas de huir del malestar y comienzas a hacer un hogar dentro de él. Porque en el instante en que tu sistema se siente seguro, en el momento en que tu cuerpo se siente visto, el campo finalmente puede entregar lo que ha estado sosteniendo para ti. No porque al fin lo mereciste, sino porque al fin lo igualaste. Es como sintonizar una estación de radio que siempre estuvo transmitiendo. Simplemente no podías escucharla por tu propio ruido estático. Y esto es lo que es Dios en lo cuántico. No un premiador de bondad, sino un reflejo de coherencia. No un juez, un espejo, un revelador, una resonancia. Así que pregúntate a ti mismo, ¿a qué estoy sintonizando hoy? ¿Estoy sintonizado con la confianza o con la tensión? ¿Con la presencia o con la demostración? ¿Con la encarnación o con la huida? ¿Por qué no te vuelves magnético pensando? Te vuelves magnético siendo la frecuencia del ya,
viviendo como si tu vida ya estuviera impregnada de gracia, ya estuviera saturada de apoyo, ya estuviera alineada con el amor. No desde la ilusión, desde la decisión. Y esa decisión no es mental, es emocional, es fisiológica. Es el momento silencioso en que eliges respirar en lugar de colapsar, bendecir en lugar de tensarte, abrirte en lugar de encogerte. Eso es encarnación, ese es el portal. Y cuando lo atraviesas, cuando vives desde ahí, no solo atraes lo que deseas, te conviertes en el ambiente en el que los milagros no pueden evitar desplegarse. Me tomó años comprender que esforzarme más nunca fue la solución, que más fuerza, más control, más estrategia, incluso cuando estaba envuelta en un lenguaje espiritual, solo me llevaba a más distorsión. Porque sin importar cuán pura fuera la intención, si la vibración era miedo, el resultado siempre era retraso, siempre. Y el miedo tiene muchos disfraces. Se presenta como urgencia, se disfraza de productividad, se cubre con el manto de resolverlo todo. Nos convencemos de que estamos siendo proactivos, pero en el fondo, lo que estamos intentando es huir de la duda. Estamos intentando escapar de esa pregunta profunda y dolorosa. ¿Y si nunca sucede para mí? Pero la verdad es esta: no puede no suceder. No cuando estás en coherencia. No cuando te conviertes en la vibración de aquello mismo que deseas. Porque en lo cuántico, la manifestación no se trata de merecer, se trata de igualar. Y no puedes igualar lo que no crees que tienes permitido sostener. Por eso la identidad lo es todo. No los roles que desempeñas, no las máscaras sociales que usas, sino la frecuencia que encarnas. Si te ves a ti mismo como alguien separado de lo divino, indigno de la facilidad, incapaz de expandirse, tu campo reflejará exactamente eso, aunque tus palabras digan otra cosa. Porque el campo no responde a tu boca, responde a tu memoria, no a la memoria de tu mente, sino a la memoria de tus células. La memoria de la seguridad, de la totalidad, de la unión con la fuente. Entonces, la verdadera manifestación, la que cambia absolutamente todo, es el paso de ser buscador a ser señal, de ser perseguidor a ser canal, de ser víctima de la demora a ser vórtice de inevitabilidad. Y no porque lo fuerces, sino porque lo encarnas. Piensa en la luz. Una luz tenue no intenta obligar a la habitación a iluminarse. Simplemente brilla. Y todo cambia en respuesta. Eso es lo que ocurre cuando recuerdas quién eres. No como concepto, sino como frecuencia viva. Cuando sientes a Dios dentro de tu propio cuerpo. No como algo a lo que llegar, sino como la misma inteligencia que te respira. Y desde ese lugar dejas de preguntar ¿cuándo llegará? Porque te das cuenta de algo esencial. Ya está aquí. La versión de ti que lo sostiene, que lo vive, que lo respira, ya existe. Y lo único que te separa de ella es la vibración, no el tiempo, la vibración. Así que el trabajo real se convierte en intimidad contigo mismo, en presencia radical, en pequeños ajustes, en quietudes sagradas, menos persecución, más elección. Elegir ser la versión de ti que ya sabe, que no necesita pruebas externas para creer, que sostiene la vibración incluso cuando nada afuera ha cambiado, especialmente cuando nada ha cambiado, porque es en ese momento cuando las líneas de tiempo se doblan. Es entonces cuando los campos se reordenan. Es ahí donde lo que parecía lejano se vuelve inevitable. Y todo comienza con una pregunta sagrada, dirigida no al universo, sino a tu propio corazón. ¿Qué cambiaría en mí si supiera, con cada fibra de mi ser, que Dios no está allá afuera observando, sino aquí dentro vibrando? ¿Cómo respiraría? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo respondería a esta demora, a este silencio, a este tramo de lo desconocido? ¿Me tensaría o confiaría? Porque este es el momento, no allá afuera, no algún día, ahora. El campo siempre está escuchando, la señal siempre está transmitiendo, y tú
Tú no eres solo el receptor, eres la fuente, encarnada. Hay un instante en el que la lucha se detiene, no porque te hayas rendido en derrota, sino porque al fin has llegado. Un momento en el que tu cuerpo exhala de una manera en la que nunca antes lo había hecho, no por cansancio, sino por reconocimiento, porque, tal vez por primera vez, ya no estás intentando llegar a otra parte, ya no estás persiguiendo la próxima señal, ya no interpretas cada demora como castigo, ya no intentas encoger tu corazón para que encaje en el camino de alguien más. Estás aquí, contigo, con el campo, con Dios, no como destino, sino como presencia, dentro de tu piel, dentro de tu quietud. Y desde este lugar, todo se suaviza, no porque la vida cambie de repente, sino porque cambias tú, porque dejas de vibrar desde la fractura, dejas de transmitir desde la carencia, dejas de intentar impresionar a lo divino y comienzas a alinearte con ello. Dejas de actuar como invitado en tu propia vida y comienzas a moverte como alguien que pertenece. Y perteneces. Siempre has pertenecido, pero el sentido de pertenencia no es algo que se te concede. Es algo que recuerdas. Es la certeza sentida de que tu frecuencia nunca estuvo separada de la frecuencia de la creación. Que tus deseos no son aleatorios, no son distracciones, son instrucciones. Coordenadas, ecos de lo que ya eres en una línea de tiempo que ya existe, y cuando los tratas de esa manera, como sagrados, no como desesperados, todo tu campo se transforma. Tus pensamientos se reorganizan, tus emociones se recalibran. Tu sistema nervioso comienza a emitir un tono distinto, el tono del ya es. No pensamiento ilusorio, saber resonante. Es entonces cuando el campo se mueve, es entonces cuando la materia se curva, no porque hayas descifrado algún código oculto, sino porque te convertiste en el código. Y aún así, seguirás siendo tentado a revisar, a aferrarte, a comparar, a microgestionar. Pero ahora lo notarás. Ahora sentirás la disonancia con mayor rapidez. Sentirás la contracción en tu pecho, el parpadeo de tu energía. Y en lugar de reaccionar, pausarás, respirarás, recordarás. Recordarás que Dios, el campo cuántico, no premia la perfección. Responde a la presencia. Hace eco de la coherencia. Se armoniza con tu honestidad. Así que permite que sea simple. Permite que sea suave. Permite que sea celular. Pregúntate, ¿qué estoy siendo en este momento? ¿Qué está transmitiendo mi sistema nervioso? Incluso si mi boca dice otra cosa. Y en lugar de juzgar la respuesta, ámala. Ámate ahí mismo, en el titubeo, en el miedo, en la espera que duele, porque incluso ese anhelo es sagrado, incluso ese vacío es parte del campo desplegándote. Nada se desperdicia, ni una sola emoción, ni una sola demora. Todo es información. Todo es alquimia, y cuando dejas de ver el proceso como castigo y comienzas a verlo como preparación, dejas de resistir el refinamiento. Te conviertes en la frecuencia que no se tambalea, en la señal que no se quiebra, en el canal que no colapsa bajo el contraste, porque confías, no ciegamente, sino con valentía. Confías no en un futuro distante, sino en la inteligencia del ahora. Y desde ese lugar, ya no solo manifiestas resultados, manifiestas identidad. Te conviertes en la versión de ti que ya no espera ser elegida, porque sabe, ella es la que elige, ella es la fuente, la señal, el campo soberano, y así, aquí estás, no en el final, sino en el origen, el lugar donde todo comienza de nuevo, no desde el esfuerzo, sino desde la esencia, donde la manifestación deja de ser algo que persigues y pasa a ser algo que encarnas, una extensión natural de lo que eres cuando recuerdas lo que siempre has sido. El campo cuántico no se mueve según el tiempo, se mueve según el tono. No escucha tu calendario, escucha tu calibración. No escucha tus deseos en forma de súplica,
escucha tu ser en forma de testimonio. Y cuando te testimonias por completo, honesto, sin vergüenza, activas el mismo plano divino de la transformación, porque la coherencia no se trata de perfección, se trata de presencia, y la presencia es el portal. Tú eres el portal, no solo hacia cosas, sino hacia el recuerdo de Dios dentro de la forma. Dios no como un hombre en el cielo, sino como el campo de potencial infinito, inteligente, coherente, sensible, vibrando a través de tu cuerpo, de tu respiración, de tu ser. Y cuando vives desde esa conciencia, instante a instante, aliento tras aliento, dejas de necesitar señales, porque tú eres la señal. Dejas de buscar confirmaciones, porque tú eres la confirmación. Dejas de buscar seguridad en lo externo, porque el lugar más seguro en la tierra se convierte en tu propio cuerpo, alineado y vivo en el campo de la verdad. Y esta verdad no grita, susurra, vibra, se expande en la quietud, irradia en lo sutil, y a medida que te afinas con ella, al recordar que no necesitas ser nada más que tú, en plena coherencia, pasas de manifestar cosas a encarnar la realidad misma, no con guiones, con señal, no con repetición, con revelación, porque no necesitas volverte digno, necesitas volverte consciente, consciente de la frecuencia divina que ya transmites cuando dejas de silenciar tu alma para encajar en frecuencias que nunca fueron tuyas. Así que permite que tu vida se convierta en el experimento. Permite que cada aliento sea la oración. Permite que cada silencio sea el santuario. Permite que cada elección sea el eco de esta verdad. No estás aquí para demostrar nada, estás aquí para recordarlo todo. Y lo que estás recordando es esto. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. No desde la lucha, desde la entrega, no con fuerza, con frecuencia, no gestionando, magnetizando, no por merecer, por encarnar. Eres el puente, la señal, el campo, y cuanto más vives desde ese saber, no solo pensándolo, sino viviéndolo, más el mundo te devuelve lo que siempre estuvo esperando para entregarte, no solo tus deseos, sino tu divinidad. Esto no es el final, es el recuerdo, el colapso, la coherencia. No estás separado, eres la fuente.